Buenas tardes. Hoy entramos en una fase ya un poco más precisa, un poco más concreta de esta consideración de la moral, porque vamos hoy a hablar de la estructura empírica. ¿Recuerdan ustedes cómo hay ciertas formas de moral, en forma extrema el kantismo, en que se plantea la cuestión con una generalidad absoluta? Recuerden ustedes, por ejemplo, cómo lo mismo que pasará después en la fenomenología, se habla de un ser racional en general, ein vernünftiges Wesen überhaupt. Es posible, no se puede descartar que correspondiera cierta forma de moralidad a cualquier libertad, a toda libertad. Puede tener sentido el que una realidad definida por un carácter personal y por tanto por la libertad le corresponda en algún sentido una moral o ciertos principios. Pero evidentemente no es la manera normal de plantear la cuestión, porque en definitiva aún así tendría que concretarse, aun suponiendo que hubiera unos principios generales aplicables, repito, a toda realidad personal y libre. En todo caso, habría que referirse a la estructura empírica en que esa realidad se efectuara. Ustedes piensen que cualquier tipo, esto parece importante, ¿no? Ustedes imaginen una realidad personal de cualquier tipo. Estoy evitando la palabra humana precisamente por eso. Una realidad personal constituida por la libertad. Evidentemente, en algún sentido, se le podría predicar la moralidad y podría haber ciertos principios válidos. Pero en todo caso, si ustedes imaginan una forma personal que no fuera la que conocemos, que no fuera la humana, tendría otra estructura empírica. Otra. Y entonces, naturalmente, la moralidad tendría que aplicarse a esa forma concreta. Como ven ustedes, la consideración de la estructura empírica sería válida incluso hasta para una moral que se planteara en esos términos de absoluta generalidad, de un ente racional en general. Lo que pasa es que no conocemos, no tenemos intuición ni conocimiento directo de ninguna forma de persona libre más que la humana. Y por consiguiente tenemos que plantear el problema referido precisamente al hombre. Pero sin olvidar su condición, esto es lo que me parece esencial, que es que cuando hablamos del hombre no perdamos de vista que se trata de la persona humana. Es decir, que el objeto de la moralidad requiere precisamente su condición estrictamente personal. Por eso, como vamos viendo ya en este curso, ya estamos suficientemente avanzados para que esto quede claro, no se puede plantear el problema de la moral más que si se tiene en cuenta la condición personal, con todas sus consecuencias. Ahora bien, el hombre consiste, el hombre como tal, es decir, el hombre, la estructura empírica en que se realiza la vida humana, consiste en un repertorio de instalaciones. Concepto que me parece fundamental, que es precisamente, en español, tiene un sentido enormemente valioso la existencia del verbo estar. Es el verbo de la instalación. El hombre está en. Ese estar en, que está en el in de la instalación, está ese en, está en toda una serie de determinaciones que constituyen la instalación general de la vida humana y, naturalmente, es una multitud de instalaciones particulares, desde las cuales el hombre se proyecta vectorialmente. El segundo elemento, recuerdan ustedes, es el vector, es decir, la magnitud orientada, la magnitud dirigida, las diferentes direcciones en que se proyecta con una intensidad variable, una intensidad que varía en cada una de las posibles direcciones, en cada uno de los vectores
definidos por su dirección y por su intensidad o magnitud. Y esto determina una pluralidad de trayectorias posibles. Insisto mucho en que la palabra trayectoria hay que usarla en plural, que son posibles, algunas de ellas reales, y el conjunto de ellas constituye lo que llamamos la conducta. Precisamente la conducta es lo que se suele entender como el sujeto primario de la moralidad. El concepto de moralidad se aplica primariamente, de un modo muy directo, a la conducta. Como ven ustedes, estamos tratando de llegar a la conducta, partiendo de la condición personal y libre, de la estructura empírica en que esa realidad se realiza. En el caso nuestro es el hombre, es la persona humana, la única que conocemos directamente, como un repertorio de instalaciones desde la cual se producen las proyecciones vectoriales en multitud de trayectorias que constituyen en su conjunto la conducta. Y no olviden ustedes que la conducta no se reduce a la trayectoria en cada caso seguida, sino que envuelve las demás trayectorias posibles, las que forman como una haz o arborescencia. Es decir, lo que yo hago, la trayectoria que yo sigo, no tiene sentido ontológico, no tiene sentido real, mucho menos sentido moral, independientemente de las demás trayectorias posibles. Es decir, la trayectoria que yo sigo queda definida y especialmente queda cualificada moralmente por las demás trayectorias posibles que yo podría seguir o podría haber seguido, si me refiero al pasado. De modo que comprenden ustedes la condición moral o inmoral, en su caso, corresponde a la totalidad de las trayectorias posibles, cosa que en general no se ha tenido en cuenta sino muy rara vez y muy marginalmente en los planteamientos de la moral. Hay quizá un caso curioso, un caso que no ha sido bien estudiado porque se ha estudiado siempre desde el punto de vista de la teología, y yo creo que habría que hacer un estudio de ello desde el punto de vista más propiamente filosófico. Ustedes saben que entre los jesuitas del siglo XVII, sobre todo, hubo un planteamiento de la moral casuista. La casuística que ha tenido muy mala prensa, especialmente por la gracia, el ingenio y el talento de Pascal, que la puso un poco en ridículo sin demasiada justificación. Pero evidentemente la idea de que junto a las normas generales, relativamente abstractas, morales, hay lo que llamaban los casus conscientiae, los casos de conciencia, es decir, que no se podía pronunciar un juicio moral sobre una conducta más que teniendo en cuenta el caso en su concreción. Esto, como saben ustedes, se interpretó por parte de los jansenistas, por ejemplo, en mala parte, y fue entendido como la manga ancha de los jesuitas, ¿no? Pero no es eso forzosamente. Evidentemente podría haber una interpretación de manga ancha, de decir, bueno, cada caso se justifica. Pero hay algo que es muy profundo, que es el que no se puede entender un acto moral más que en concreto. Es decir, viéndolo como un caso preciso, teniendo en cuenta, por consiguiente, las determinaciones reales que influyen y que le dan realidad, que lo condicionan. Pero, como ven ustedes, esta consideración ha tenido muy poco tratamiento filosófico y muy marginalmente, y además durante un tiempo que en definitiva tampoco fue muy largo, y creo que es sumamente importante. Ahora bien, nos encontramos entonces con la condición corpórea. Esto es un elemento absolutamente central. Es evidente, esto no aparecería, por ejemplo, en una moral como la kantiana, no aparecería una referencia a la corporeidad. Pero, naturalmente, la realidad humana es corpórea. Soy alguien corporal. Es la definición que suelo dar de la persona humana. Alguien corporal, subrayando igualmente los dos elementos. La idea de que yo tengo mi cuerpo es falsa. No es que tenga un cuerpo. La idea de que yo soy mi cuerpo me parece también inaceptable. Pero soy corpóreo. Mi realidad acontece corporalmente.
inseparablemente. Y naturalmente de la condición corpórea se deriva un repertorio de percepciones, anticipaciones, impulsos, sentimientos, deseos, niveles de plenitud o de deficiencia, incluso biológica, niveles de edad también. Todo eso, evidentemente, se deriva de la condición corpórea y es la forma real y concreta en que aparecen esas trayectorias sobre las cuales va a recaer la condición de la moralidad. Por tanto, como ven ustedes, no se puede prescindir de la corporeidad. Hay que ponerla y en primer plano. Por otra parte, hay ese cuerpo, precisamente, que me constituye, ese cuerpo en el cual aparezco realizado, está en un mundo. Hay una condición mundana que desde el punto de vista descriptivo deriva de la corpórea. Esto me parece muy importante. Normalmente se piensa que lo primario es el mundo y dentro del mundo están los cuerpos y por tanto el mío. En realidad no es así. Yo estoy, diríamos, alojado en mi cuerpo. Y por eso, porque yo tengo una realidad corpórea, el mundo me aparece corpóreamente también. Es decir, yo porque tengo yo manos, puedo ponerlas en esta mesa y esta mesa me resiste y la encuentro suave, por ejemplo, o dura, o fría. Y yo veo el mundo con mis ojos y por eso aparece con una pluralidad de dimensiones, con perspectivas, etc. Y hay una resistencia y hay peso, porque yo soy corpóreo también. Es decir, las condiciones de corporeidad del mundo, para una mente que fuera una pura mente sin corporeidad, no sería corpóreo el mundo. Ustedes piensen incluso desde el punto de vista de la física. Esta mesa nos parece una cosa continua. Bueno, un físico dirá que no, un físico dirá que está compuesta de moléculas, de innumerables moléculas, compuestas cada una de átomos, los cuales están compuestos de elementos mucho menores que cada átomo, separados por grandes distancias y en constante movimiento. Y sin embargo, me aparece como una superficie lisa y plana, parece a mi corporeidad. Una mente que no fuera corpórea no tendría por qué percibir esto. Tal vez pensaría el conjunto de los millones y billones de partículas en movimiento separadas por grandes distancias que constituyen la materia física. Esto me parece capital. Pero no solamente hay el hecho general de la mundanidad, es que además es un mundo preciso. Quiero decir, es un lugar determinado. Yo estoy en un cierto lugar, en una época, en un ambiente social concreto. Ese es mi mundo. Tampoco es un mundo sin más, un mundo abstracto. De modo que, como comprenden ustedes, aparece también esa condición que es la mundanidad. Por otra parte, evidentemente la moralidad está condicionada absolutamente y en primer plano por el hecho de que la vida, esa vida humana, personal, se realiza en dos formas, varón y mujer. Evidentemente, de esto tendremos que hablar en detalle más adelante en el curso, pero ya es obvio que es un factor decisivo. Es decir, el hombre tiene una instalación en su condición varonil, la mujer tiene otra instalación bien distinta en su condición femenina, con una proyección recíproca, y por consiguiente hay un factor decisivo que es la condición varonil, la condición femenina y las relaciones entre las dos, que van a ser, por supuesto, uno de los contenidos más importantes, más relevantes de la moralidad. Ustedes imaginen que no existiera la condición sexuada. Evidentemente la moralidad sería algo bien distinto. La mayor parte de las interpretaciones de la moralidad lo han desconocido. O dirán ustedes, todos han reconocido que puede haber calificaciones morales, que ciertos actos que tengan que ver con la condición sexuada
pueden ser morales o pueden ser inmorales. Esto se ha insistido en ello, incluso de un modo probablemente excesivo. No es eso lo que quiero decir. No es que pueda tener una condición moral o inmoral la relación entre los sexos. Es que el sentido mismo de la moral depende de la instalación sexuada. Es decir, que no podemos entender lo que quiere decir la moralidad personal, la moralidad de la vida humana, sin tener en cuenta esa condición fundamentalmente sexuada. Pero hay también una condición social. La condición social, veíamos un poco brevemente el otro día, cómo en definitiva es quizá lo que más se parece en el hombre a la naturaleza. Ustedes piensen, por ejemplo, lo que llamamos la naturaleza en el animal. El animal tiene, cada especie está definida por ciertos rasgos, ciertos caracteres o atributos, ¿no? Eso es lo que tiene de propio cada especie. Diríamos que es la naturaleza de tal tipo de animal. La naturaleza del elefante, o la naturaleza de la mosca, o la naturaleza de la serpiente. De cada clase de serpiente, por supuesto, de cada clase de mosca, que hay innumerables. Están catalogados, me parece que son 80.000 especies de coleópteros. Bueno, imaginen ustedes, supongamos que hubiera una peculiaridad de cada especie de coleóptero. Pero no es eso lo fundamental. Es precisamente que en el hombre, el equivalente de eso, lo que funciona más bien como equivalente de la naturaleza, es la sociedad. Son las vigencias sociales. Una sociedad es un repertorio de vigencias sociales que determinan una cierta variedad humana, una cierta manera de instalación, dentro de la cual es inteligible la conducta, las múltiples conductas. Fíjense ustedes que si ustedes recuerdan, por ejemplo, el planteamiento de los diferentes pueblos, sobre todo en un mundo relativamente primitivo, en que la experiencia de pueblos distintos era bastante limitada. Por ejemplo, si ustedes ven en los griegos, por ejemplo, Heródoto. En definitiva, cuando se habla de los pueblos, se los define por sus usos, por sus costumbres, de un modo no muy distinto de cómo se define en un diccionario a las diferentes especies animales. Es decir, tales animales hacen tales cosas, tienen un tal tamaño, tienen alas, o tienen 4 patas, o tienen 6, o tienen 8, o son animales acuáticos, o se alimentan de tales cosas, etc. Son herbívoros, o son carnívoros, o se alimentan de plancton, yo qué sé, ¿no? Es decir, y de un modo parecido, un viajero griego, como Heródoto, que viaja, Theories Heineken, por ver, no por conquistar ni por comerciar, define de un modo parecido a los diferentes pueblos por sus usos, por sus vigencias, por sus normas en general. Es un poco el equivalente de lo que llamaríamos naturaleza. La naturaleza humana es muy problemática y tiene un papel relativamente secundario en la medida en que se puede hablar de naturaleza humana, pero la sociedad sí, la sociedad es el equivalente. No solamente son vigencias en sentido estricto, son los recursos, son las interpretaciones recibidas. El mundo de cada persona y de cada pueblo depende evidentemente del sistema de sus interpretaciones. Y entonces, evidentemente, eso es justamente el equivalente de su naturaleza, de su aparato perceptivo. El hombre no percibe solamente con los sentidos corporales, percibe mucho más con las interpretaciones que recibe. Por tanto, todo esto habría que incluirlo, tendría que incluirse precisamente en cualquier consideración de la moralidad. Es decir, todo eso es el hombre. Cuando hablamos del hombre, el hombre que proyecta su vida y que se encuentra con que le pertenece intrínsecamente un carácter moral. Y como recuerdan ustedes, esto ya lo empezamos a ver
Este carácter moral le viene a la vida humana del ejercicio de la libertad. La condición de la existencia de la moralidad es precisamente la libertad, es la necesidad de elegir, la necesidad de decidir, lo cual quiere decir fundamentalmente la necesidad de justificar esas decisiones. El elemento de la justificación es absolutamente esencial. Recuerden ustedes que Kant, después de haber, por ejemplo, encontrado que desde el punto de vista puramente especulativo la libertad del hombre no es demostrable, encontraba, sin embargo, con que hay el factum de la moralidad, el hecho de la moralidad, de la responsabilidad que el hombre tiene de sus actos, lo cual, naturalmente, impone la evidencia de su libertad. Porque si no fuera libre, no podría ser responsable. La impresión de responsabilidad que tiene el hombre, de ser responsable de sus actos, prueba de un modo no estrictamente teórico, no en el ámbito de la razón especulativa, sino en el ámbito de la razón práctica, la existencia de la libertad. Ahora, esto no ocurre nunca en abstracto. No, esa libertad y por consiguiente la moralidad no acontece nunca en abstracto, sino dentro de un ámbito de posibilidades. Posibilidades entre las cuales se va a elegir. Ustedes comprenden que no se trata de una posibilidad que sería ilimitada. Sería el equivalente al juicio negativo que, según Kant, es infinito. Si yo digo que algo es no blanco, esto es una cosa abierta, ilimitada, absolutamente ilimitada. Todo lo no blanco no tiene contenido. Sería un juicio infinito, ¿no? Algo es no blanco. Las posibilidades son siempre posibilidades concretas. Entre ellas se elige. Unas de ellas son preferidas y otras son postergadas. Ahora, hay que dar un paso más. Esas posibilidades no están dadas. Esto es fundamental también, porque las posibilidades humanas resultan de la proyección de mis proyectos, de las pretensiones personales sobre la circunstancia. Ustedes piensen, hay un ejemplo que he puesto hace mucho tiempo, que es muy elemental. Si yo estoy en una habitación cerrada con llave, propendería a definir mi situación como estar encerrado. No estoy encerrado más que si tengo pretensión de salir. Ahora o más adelante, en algún momento. Si yo no tuviera absolutamente pretensión de salir, no tendría sentido decir que estoy encerrado. Ustedes piensen, por ejemplo, el hombre ha estado en la Tierra, ha estado en el planeta Tierra desde la existencia del hombre en ella hasta 1969. ¿Tenía sentido decir que el hombre estaba encerrado en la Tierra? No. ¿Por qué? Porque no tenía pretensión de salir de ella. Desde que ha tenido el hombre realmente, y habría que precisar cuándo, pretensión de salir de la Tierra, hemos podido decir que estaba encerrado en ella. ¿Y se ha escapado? El año 1969 se escapó de la Tierra, salió de la Tierra y se fue a la Luna. Por primera vez. Pero como ven ustedes, esa realidad que es estar encerrado estaba condicionada por una pretensión de salir. Hasta poco tiempo antes, tal vez unos años antes, surgió en el hombre la pretensión de salir de la Tierra. No tenía ningún sentido decir que estaba encerrado. De modo que son las pretensiones, son mis proyectos, los que al proyectarse sobre la circunstancia
al interpretarla, la convierten esa realidad circunstancial en cosas que aparecen como posibilidades o imposibilidades, como facilidades o dificultades. Y entonces, como ven ustedes, esta realidad depende, por lo pronto, depende de lo que realmente es el mundo en que se vive, pero fundamentalmente de que ese mundo se puede sustituir por otro, se puede modificar. Ustedes fíjense, por ejemplo, que el darwinismo usó un concepto muy importante, evidentemente, y que ha tenido mucho curso, que es lo de la adaptación al medio. Recuerdo que Ortega advirtió hace mucho tiempo ya, hace por lo menos medio siglo, que hay la otra posibilidad, que es la adaptación del medio. Es decir, la modificación del medio por el hombre. El hombre modifica la circunstancia, la adapta a sus proyectos. Él lo aplicaba incluso a algo como el paisaje. En definitiva, él hablaba de ese concepto que aparece en la escritura, la tierra prometida. En definitiva, cada pueblo, cada grupo humano, cada época tiene una tierra prometida, tiene un paisaje ideal que realiza o no, que modifica o no. Depende de las circunstancias, depende de si puede. Yo he estado hace ya muchos años, por cierto, en Israel, en los altos del Golán. Era impresionante. Había habido la guerra de los 6 días el año anterior, se veían carros de combate destrozados, estaban por allí, y proyectiles. Pero lo que me pareció verdaderamente interesante fue que desde los altos de Golán se dominaban grandes zonas de Israel y de Jordania. Tierra igual, absolutamente igual. Se abarcaba con la vista. Evidentemente eran dos paisajes enteramente diferentes. Uno se orientaba hacia el desierto y el otro hacia el vergel. ¿Por qué? Porque el hombre lo había tratado de dos maneras. Había actuado respecto de esa realidad circunstancial de dos maneras distintas. Es decir, había producido no una adaptación al medio, sino una adaptación del medio a los proyectos vitales, a las pretensiones vitales. Y se había conseguido dos paisajes distintos con una misma realidad física. Esto es fundamental, esto es absolutamente esencial. Por tanto, el hombre modifica la circunstancia, proyectando sobre ella sus proyectos. Puede tropezar con dificultades insuperables. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo la técnica tiene también un sentido moral, evidentemente, muy claro. Ha habido un número inmenso de posibilidades humanas que no han sido posibles hasta cierto momento. Ustedes piensen, por ejemplo, la expansión, el cruzar los mares, por ejemplo. Esto no ha sido posible hasta que ha habido un cierto desarrollo de las técnicas de la navegación, por ejemplo. Pero naturalmente esto ha estado al servicio de proyectos determinados, de proyectos de lanzarse a los mares. Y, por ejemplo, a veces hay incluso pueblos que, cuando, por ejemplo, consideramos, hay un caso muy curioso que son los ingleses. Los ingleses los consideramos como un pueblo marino, un pueblo esencialmente marinero, lo cual está naturalmente favorecido por la condición insular de Inglaterra. Sin embargo, no fue un pueblo de navegantes hasta el siglo XVI, principalmente, al XV quizá en parte. Es decir, había surgido un proyecto determinado en la contextura vital del pueblo inglés en cierto momento y no antes, que lo hizo tener una pretensión de ser un pueblo marino, un pueblo navegante. Antes no. Y evidentemente entonces sí, entonces se proyectan sobre la realidad física esos proyectos, se modifican las circunstancias, se crean instrumentos para realizar esos proyectos y entonces evidentemente se produce una transformación del mundo.
Ustedes piensen que los españoles tampoco habían sido un pueblo excesivamente navegante, pero desde fines del siglo XV son el gran pueblo navegante. Es curioso además, hay incluso un detalle también curioso. Uno pensaría que habían sido los pueblos costeros, los pueblos que estaban en contacto directo con el mar, los que eran más propiamente navegantes, pero fíjense ustedes, por ejemplo, que los pueblos mediterráneos españoles se habían limitado a la navegación por el Mediterráneo. La gran navegación por los océanos, por el Atlántico por lo pronto y luego por el Pacífico, no está ligada precisamente a los mediterráneos, que estaban en contacto constante con el mar. Han sido no solamente, diríamos, vascos, gallegos, pero también andaluces, castellanos, incorporados, gentes que no habían visto nunca el mar. Ustedes piensen, por ejemplo, que el número de españoles que van a América a fines del siglo XV y en el siglo XVI son, en una gran proporción, extremeños y castellanos, ajenos al mar, que no habían visto el mar, que se embarcan por primera vez en las carabelas de Colón y en los barcos que van sucesivamente cruzando el Atlántico. Es curioso, es decir, no hay, diríamos, como una especie de predisposición natural, sino la génesis de ciertos proyectos, de ciertas pretensiones humanas de carácter histórico, que no habían existido antes. La cosa es enormemente interesante y, como ven ustedes, nos pone a una luz distinta la conducta humana, las trayectorias humanas y, por tanto, a última hora, su carácter moral. Pues bien, desde esta perspectiva de la estructura empírica, es como aparece propiamente la moral. Es decir, la forma concreta en que aparece el problema de la moralidad no es la teoría abstracta, genérica, analítica de la vida humana. Es la concreción circunstancial, precisa, determinada por la estructura empírica, es decir, el hombre, como tal hombre. Y por tanto, se mueve en el nivel de la antropología. Fíjense ustedes que hay una serie de fenómenos, el fenómeno, por ejemplo, de la lengua, ¿no? La lengua tiene 3 niveles, aparecen 3 niveles. Hay un fenómeno que es el decir es propio de la estructura analítica de la vida humana. Toda vida dice, se dice, pero no forzosamente es lenguaje. La palabra lenguaje nace de la existencia de un músculo rojo que tenemos en la boca, que se llama lengua. Es decir, el lenguaje pertenece a la estructura empírica de la vida humana. El decir no. El decir, que puede ser incluso mental o puede ser por cualquier tipo de signos, pertenece a la vida humana como tal, vida humana, en su estructura analítica. El lenguaje no. El lenguaje pertenece a la estructura empírica, a la existencia de esa corporeidad concreta, en la cual tenemos lengua naturalmente y todos los aparatos que permiten el lenguaje articulado, que los animales no poseen, por ejemplo. Pues muchos animales tienen lengua, pero no tienen el resto de los aparatos, desde los cerebrales, nerviosos, la estructura de la boca, etcétera, que permiten la articulación. Pero todavía hay un paso más, que es que naturalmente el lenguaje tampoco existe, el lenguaje en general, no hay lenguaje en general, hay lenguas, multitud de lenguas que tienen un carácter histórico y social. Cada una de las lenguas reales que se habla en una cierta comunidad, que son un repertorio de usos lingüísticos, de usos sociales lingüísticos, que se hablan en cierto momento, en ciertos lugares, en ciertas comunidades. Como ven ustedes, hay 3 niveles. Pues bien, en la vida moral habría lo mismo. ¿Recuerdan ustedes cómo les hablaba de que habría ciertos principios muy abstractos y muy generales que serían aplicables a cualquier ente racional, en general, a cualquier ser libre, dotado de libertad? La mayor parte no, la mayor parte son propios de esa realidad antropológica que llamamos el hombre y, por tanto, a su estructura empírica.
Pero, naturalmente, hay también el tercer nivel que es el histórico-social. El hombre se mueve en un mundo determinado, un mundo cualificado por su localización, por su época, por el nivel histórico en el cual se encuentra, por el repertorio concreto de las vigencias sociales, y es donde se daría concretamente ese hecho de la moralidad. Hay, por tanto, una serie de planos o dimensiones que van desde lo más externo, el mundo físico, por ejemplo, o el mundo cósmico incluso, hasta lo más íntimo, que es el núcleo personal del que brotan los proyectos. Ustedes imaginen, desde la realidad física del cosmos hasta esa última intimidad. Íntimo es el superlativo de interior, donde precisamente se engendran los proyectos. Y, naturalmente, en medio hay la condición social, la condición económica, la condición histórica, la psíquica, las vigencias recibidas con su grado de fuerza, de vigor, vigencia viene de vigor, con el grado de aceptación o de resistencia, con la imaginación que hace que esas posibilidades sean vividas y que quepa la elección entre ellas, la preferencia de unas o de otras. Ven ustedes, por tanto, cómo esto que parece tan abstracto, tan general de la moralidad, en cuanto nos ponemos a pensar un poco, empieza a adquirir concreción, relieve, riqueza. Ustedes imaginen la enorme cantidad de elementos que hay que tener en cuenta para entender precisamente la condición moral de la conducta de cualquier acto humano. Fíjense ustedes que no olviden ustedes el planteamiento inicial de este curso. Recordarán ustedes cómo nos ocupábamos de la pretensión de universalidad que tiene la moral. Toda norma tiene una cierta pretensión de universalidad y de imperativo, y la inmensa pluralidad de las formas de vida. Pero esta pluralidad de formas de vida hay que entenderla en serio, no solamente las grandes articulaciones, los pueblos, las épocas históricas, etc. No, es la totalidad de la circunstancia cuando recibe los proyectos derivados de la pretensión de cada persona, que le da naturalmente entonces un relieve y una pluralidad. Es como si la diferencia que habría entre un mapa plano, abstracto, o un mapa en relieve, o la realidad complejísima que tiene la realidad misma. Como ven ustedes, por tanto, nos encontramos con la necesidad de complicar enormemente la consideración moral, pero al mismo tiempo adquiere un vigor, una fuerza, una riqueza que hace que sea, diríamos, un paisaje enormemente complejo, un paisaje de una riqueza insospechada, no un conjunto de normas abstractas. Como saben ustedes, hay una fórmula tradicional en que se habla de el hombre de carne y hueso. Carne y hueso, y yo añado inmundo, porque es que esa condición de la mundanidad es absolutamente inseparable. No se trata de un yo puro. No, por supuesto no. Ese yo puro de los idealistas alemanes no tiene mucho que hacer. Pero tampoco es un organismo. El hombre no es un organismo, ni es tampoco un mero sujeto psicofísico. Es algo más. Si se quiere entender realidad del hombre, hay que verlo precisamente en un mundo con todos sus ingredientes. Pero naturalmente ese mundo que interviene en la justificación de sus actos, que interviene
naturalmente, en su moralidad. No es un mundo que esté tan bien dado. Fíjense ustedes que todo este curso consiste en no quedarse en los datos, no quedarse en lo dado. El mundo no es tampoco un dato. Les acabo de poner a ustedes el ejemplo de las diferencias de los paisajes, sometidos a diferentes proyectos vitales, sociales o históricos. En conjunto, el hombre se encuentra con un mundo que elabora, que transforma. Ustedes piensen, si ustedes ven, y esta es una diferencia fundamental, ustedes piensen en lo que era el mundo del hombre primitivo. El mundo del hombre primitivo estaba en primer lugar vacío. En segundo lugar, era casi íntegramente natural. Era casi íntegramente circunstancia. El hombre primitivo, justamente en la medida en que es hombre, ejecuta una operación que el animal no hace, que es proyectar sus proyectos sobre esa circunstancia, modificarla, transformarla, elegir entre las posibilidades. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo el animal tiene un sistema de instintos, tiene una naturaleza, realiza su vida de acuerdo con ella, si puede. Si no puede, muere, sencillamente. El animal, en circunstancias desfavorables, por ejemplo, por excesivo frío, por falta de agua, por falta de alimento, muere. El hombre no. El hombre lo que hace es transformar esa realidad, esa circunstancia, y convertirla en mundo. La porción de circunstancia que se convierte en mundo es mínima en una época primitiva. Conviene imaginar lo que era ese mundo, repito, casi vacío. Ustedes piensen que durante milenios ha habido muy pocos hombres con recursos limitadísimos, que apenas podían ejecutar la transformación del mundo. Sí, pero la producían. Es decir, sin esa transformación no hay hombres. Justamente la técnica es un elemento fundamental de la condición humana, forma parte de la naturaleza humana, precisamente. Es decir, el tener una naturaleza en expansión mediante la técnica. Elemental, todo lo elemental que se quiera, pero esencial. Del mismo modo que el hombre no come lo que encuentra sin más, sino que guisa, es el animal cocinero, es el animal que tiene una imagen determinada del asado y no come lo que tiene delante, aunque tenga hambre, porque está esperando que el alimento esté guisado, esté cocinado. Esa operación de transformación de la circunstancia en vista de los proyectos. El hombre que busca refugio en una cueva o bien se construye una casa, una choza o enciende fuego. Ustedes fíjense que ningún animal enciende fuego. Nada menos. O inventa la rueda, etc. Piensen ustedes en las técnicas más elementales que conducen precisamente a la transformación del mundo según los proyectos. O que no se contenta con sus recursos naturales para cruzar un río, sino que utiliza un tronco de árbol para cruzarlo, convirtiéndolo en embarcación. O hace que caiga el tronco cortado sobre el río y lo convierte en puente. Es decir, son las transformaciones, como ven ustedes, en virtud de los proyectos. No olviden ustedes que la técnica nace de los proyectos. Tal vez en nuestra época se está produciendo un cambio decisivo, que es que la técnica va por encima de los proyectos y por delante de ellos. Es decir, más bien ahora el hombre no tiene proyectos para ciertas posibilidades que la técnica ha creado. Esto es fundamental. O piensen ustedes en algo muy elemental. Antes el hombre utilizaba los elementos naturales para su técnica. Por ejemplo, la madera para hacer una mesa o para hacer una embarcación, la lana de las ovejas para hacer tejidos, o la seda de los gusanos, o el algodón que se recoge en las plantas. Esta mesa, yo no sé si es de madera,
Probablemente no. Probablemente es, no sé, algo que procede tal vez del petróleo. A lo mejor es una derivación remota del petróleo. Y los trajes que vestimos, pues tampoco sabemos mucho de qué son. Son de fibras sintéticas, también derivadas en su mayoría del petróleo, a última hora. ¿Comprenden ustedes? Es decir, que el hombre y las aleaciones que se hacen para los aviones, por ejemplo, de metales que tienen una resistencia al desgaste, a la temperatura, que tienen poco peso, etcétera. Es decir, no son los recursos naturales, son al revés. Antes las materias primas recibían una forma que las informaba. Recuerden ustedes la teoría aristotélica de la sustancia. Las materias eran siempre naturales, las formas eran artificiales, humanas. Ahora las materias son también artificiales, son también resultado de proyectos humanos, de pretensiones humanas. Este es un cambio fundamental, un cambio en el cual evidentemente no se repara mucho, pero que altera la visión del mundo y, por consiguiente, el contenido de las conductas. No es un yo puro, les decía, no es tampoco el hombre un organismo, ni un sujeto, un mero sujeto psicofísico. Hay que incluir el mundo con todos sus ingredientes. Y de ahí viene precisamente la justificación de los actos y, por tanto, la moralidad, la posible moralidad o inmoralidad, en sentido negativo. Y habrá que preguntarse, ¿y cuáles son esos ingredientes? ¿Qué es lo que realmente interviene no solamente en la carne y hueso, es decir, en la corporeidad y la realidad psíquica que el hombre tiene, y que también varía con la historia, sino también en ese mundo variable? ¿Cuáles son los que se dan por supuestos, pero acaso no, acaso faltan? ¿Cuáles son precisamente los que no se miran, no se ven, y sin embargo están actuando? ¿Cuáles son los resortes que están decidiendo, o no decidiendo, pero sí quizá condicionando nuestras decisiones, nuestras elecciones, nuestras preferencias? Ustedes piensen, por ejemplo, que hay un sistema de valores, y ahora enlazamos con la ética material, pero a priorística de Max Scheler, por ejemplo, ¿no? Los valores que condicionan la interpretación de la realidad. Ustedes piensen que hablamos de metales nobles, hablamos de materias viles, son juicios de valor, son atributos que dan una realidad, una valoración. Hay, por ejemplo, animales que nos parecen nobles, ¿no? El león, tal vez la víbora, no tanto, evidentemente. A los ojos de un naturalista son igual, los estudia por igual, los describe. Atiende simplemente a la realidad tal como se presenta, nada más. No, pero en la vida normal hay toda una serie de escalas de valores. Ustedes piensen, por ejemplo, como ahora se está hablando todo el tiempo, por ejemplo, de racismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cada variedad humana aparece afectada por una valoración, por una estimación, superior o inferior. Los trabajos. Durante muchos años se ha pensado que había ciertos trabajos que eran serviles, que eran, por ejemplo, ciertos trabajos manuales, por ejemplo, no eran compatibles con la aristocracia o con la nobleza. Esto está en crisis, pero queda bastante todavía de ello, ¿no? Es curioso, por ejemplo, cómo en países en los cuales hay un fuerte igualitarismo respecto de los trabajos, y se considera que los trabajos son tan dignos unos como otros, rebrota una diferencia, una valoración, por ejemplo, por la dirección en donde uno vive. No es lo mismo. Hay gente que le da igual decir que tiene un trabajo o tiene otro trabajo, una profesión u otra. Sí, pero depende. No es lo mismo vivir en un barrio que en otro, en una calle que en otra.
Es decir, reaparece el sistema de valores, el sistema de la estimación, y con él una desigualdad. O bien hay el tipo de preferencias que tienen un carácter incluso moral. Por ejemplo, se prefieren, que diría yo ahora, en estos días se está discutiendo sobre gordos y flacos. Y según el título del libro de Marañón, es evidente, por ejemplo, que los gordos tienen mala prensa. ¿Qué duda cabe en este momento? Y hay, por tanto, una especie de valoración superior de la delgadez, de la esbeltez, incluso de la flacura, respecto de la gordura o de la obesidad. Evidentemente, la realidad efectiva de las acciones humanas, la realidad sobre la cual precisamente va a versar la opinión moral, el juicio moral, y por tanto, a última hora, el contenido de la moralidad, está afectada por toda esta serie de elementos. Ahora bien, una moral rigurosa, una moral real, una moral que respete la pluralidad de las formas de la vida, tiene que tener en cuenta todo esto, tiene que trazar, diríamos, el mapa real de cada vida humana que se trata de entender. Y precisamente, según es esa vida en su concreción, teniendo en cuenta todas las dimensiones que acabo de enumerar y otras más que habrá que seguir añadiendo, no se puede tener una opinión justa, una opinión que sea realmente moral acerca de la moralidad de esa vida. Por eso cada vez resulta más problemático el juicio moral que es ineludible y que ejecutamos siempre. Lo que no puede ser es apresurado ni abstracto. Hay que tener en cuenta la realidad hasta donde es posible íntegra.